Hola amigos, muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy, sean bienvenidos a este su canal Universo Ama. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: finales de los tiempos. ¿Qué esperar y cómo esperarlos? Viene a ser una continuación del programa anterior titulado 36 preguntas sobre las señales del final de los tiempos según el maestro de maestros. Es una continuación que yo creo que es vital profundizar en ellas, porque como siempre mantengo y mantenemos en este humilde canal, son tiempos maravillosos los que vienen, aun cuando los procesos para llegar a esos tiempos pues tengan realmente mucho ruido y se verá muchísimo mal, ¿no? Bien, sin mayor dilación, veamos. ¿A dónde vas, Nectadasis Tite Malkuta Meue Sevillana Aikana de Vasmaya Se puede dudar de la idea de un final de los tiempos tal y como lo narran diversas culturas. Se puede dudar de la figura de Jesús de Nazaret e inclusive de su mensaje, incluido el apocalíptico. Se puede dudar de toda creencia humana. Pero dudar de la fragilidad del ser humano y de la insana sociedad que se construyó en esta última humanidad es de una ingenuidad tremenda. Jesús, el maestro de maestros, el enviado de las estrellas, te lo vino a decir con aquella lapidaria frase: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se puede encontrar el sentido de la existencia, ni se puede desarrollar en plenitud la conciencia que todo ser es, desde las mazmorras de la mente, desde la razón humana alimentada de creencias, desde las preocupaciones humanas. Y esto es así porque la razón ha sido esclavizada por el mal desde sus mismos orígenes, cuando fue depositada en este bello planeta y comenzó su evolución. Fueron muchas las cadenas que ataron la mente a miedos de todo tipo, y son estos miedos los que aflorarán en estos finales de los tiempos, y son estos miedos los que vino a derrotar el maestro. Soy muy reiterativo en este punto porque para nosotros es vital. El maestro vino a señalar tiempos, los tiempos de su segunda venida, que serán los tiempos del exterminio, por hablarlo de una manera humanamente entendible, del mal. En aquel famoso discurso del que hablamos la semana pasada, el programa anterior, no solamente nos dejó las señales, qué señales podíamos vislumbrar para entender cuándo serían esos tiempos, sino que además nos enseñó cómo esperar esos tiempos, que bajo nuestro humilde ver es lo vital, es lo importante. Obviamente, para encontrar el camino al reino del Padre, al reino del Maestro, hay muchas cosas que ya tienes que tenerlas mascadas, por decirlo de alguna manera humanamente entendible. Por ejemplo, el concepto de muerte. El concepto de muerte no existe como tal. La gente tiene un miedo tremendo, pero uno no sabe si es que realmente tiene miedo a morirse, al dolor, al sufrimiento, o al no volver a encontrar a esos seres que compartió cierta experiencia en esta vida. Pero realmente las personas que están ya abiertas al reino del Padre, la muerte es un proceso, es un paso, una trascendencia. Nuestra esencia, la conciencia que somos, jamás se pierde. Jamás se pierde. Bueno, sigamos. ¿Qué esperar? En el post anterior comenté cuáles son las señales del final de los tiempos que dejó el maestro para estar prevenidos
y reconocer que su llegada estaba a las puertas. Como dije, más allá de los fenómenos y catástrofes, humanas o naturales, las señales están dentro de su propio discurso cuando vaticina que los tiempos de su segunda venida, del final de los tiempos, del nuevo renacer, será cuando el hombre no solo tenga la capacidad de escuchar, sino de ver los acontecimientos humanos desde cualquier parte del globo. Es repetir un poco lo que se dijo la semana pasada, es medular comprenderlo porque es la esencia de esas señales y de cómo estar preparado para esos tiempos. Las señales van más allá de terremotos, guerras, hambrunas, fratricidios, genocidios, etcétera, etcétera. Eso el hombre lo ha palpado desde los orígenes de esta última humanidad. La diferencia está en esa capacidad no solamente de escuchar de esos rumores, de esa guerra, sino de poder verlos en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Y estos tiempos están llegando. Hoy en día la tecnología prácticamente ha globalizado el planeta. Falta muy poco para que desde cualquier rincón del planeta cualquier persona se comunicará aquí, en tiempo real, ¿no? Sigamos. Ahora bien, sabemos cómo reconocer esos tiempos, pero ¿qué esperar de ellos? El maestro dejó muy claro la intensificación del mal en esos días. No olvidemos, del mal entre los hombres, amén de los fenómenos cósmicos como la ocultación del Sol que, como dije, será fruto del impacto de un asteroide junto a la activación de un conjunto de volcanes alrededor del planeta. Pero, ¿cómo concretar? ¿Cómo visualizar esa intensificación del mal en los tiempos presentes? Veamos. Lo que comúnmente se denomina tribulación está más relacionada con ese mal que el hombre se ocasionará entre sí, que cometerá contra el propio hombre, más allá de lo que son los fenómenos cósmicos o naturales. Como decíamos también la semana pasada, en esa división que hace el Nostradamus de América, Benjamín Solari Paravicini, sobre el caos de Dios frente al caos del hombre. Realmente es más peligroso el caos del hombre. La intensificación del mal de la que habla el maestro está relacionada directamente con esa capacidad de engendrar el sufrimiento, el dolor, la muerte, el mal, el hombre contra sí mismo. Frente al caos del hombre, el caos cósmico, el caos de los fenómenos que vendrán de la naturaleza, es cuestión de tiempo, pero es que eso ya lo sabemos. Hoy en día, cada día en este planeta, hay sismos por todos los lados. La Tierra es un organismo, como que dice, vivo. Se está moviendo constantemente. Es cuestión de tiempo de que un desplazamiento grande, pues bueno, ocasione grandes problemas a los seres humanos que les alcance. Igual pasa con una caída de un asteroide, es cuestión de tiempo. A esta Tierra la han bombardeado asteroides desde que empezó a engendrarse. Es cuestión de tiempo de que llegue uno del tamaño adecuado para hacer grandes estragos. Así todo, repito, el gran mal que va a sufrir el hombre va a venir de la propia mano del hombre. Los otros males siempre se podrán esquivar cuando el hombre realmente se abra al conocimiento, a ese conocimiento que viene de las estrellas. El mayor mal que el hombre puede sufrir no viene de los cielos, sino siempre ha estado presente en las relaciones humanas. No es el odio, sino la indiferencia. La indiferencia es lo que hace que el hombre pueda encender todo tipo de odios y querer exterminar al otro, a quien ha tildado enemigo. Hoy en día podemos ver esta indiferencia en muchos aspectos de lo que se llama la vida moderna. Cada terruño tiene su forma de sembrar esa indiferencia, pero podemos rastrear esa máscara del odio en las llamadas ideologías, sean políticas, religiosas o económicas. También es de vital importancia entenderlo, porque es una de las misiones que vino a cumplir el maestro, señalar qué es o cuál es el camino hacia la casa del Padre, qué es lo que nos humaniza.
El mal en estos finales de los tiempos se acrecentará gracias a lo que comúnmente se denomina ideologías, y no solamente las de sesgo político, también las de sesgo religioso o económico. Una ideología viene a ser una idea encarcelada, donde no se le permite desarrollarse. Al ser humano, a la mente humana, a la racionalidad humana, se le encierra en ideología. El mundo es así, el mundo es asado, impidiendo su desarrollo, su pleno desarrollo. Ese mundo ideológico, en estos finales de los tiempos, y lo estamos viendo y viviendo, se intensificará. En nombre de esas ideas divinizadas, llevadas a los altares ideológicos, el ser humano pedirá a gritos el exterminio de lo distinto, del otro. Lo estamos viendo y viviendo y padeciendo en muchas latitudes de este mundo. Otra cosa es que las prisas del mundo moderno nos impidan ver realmente el peligro en el que está la humanidad en sí misma. Y muchas veces, inclusive peor aún, se nos incita a ver la salvación del hombre con las lentes ideológicas, y no está en las creencias, sino en la verdad. Y como siempre digo, la única verdad que ha llegado a este mundo, realmente con propiedad de decir que es verdad, es el maestro de maestros. Y como digo siempre, no me crean, no tienen por qué creerme, no nace este canal ni es la misión de este humilde servidor imponer nada. Lo que estamos diciendo es que el mundo de las ideologías políticas, económicas, religiosas se van a volver más extremas, se harán más fanáticas, porque el mal está presagiando su muerte, sabe lo que le espera, y eso es una realidad. Y por consiguiente está poniendo toda la carne en el asador, para decirlo de alguna manera humanamente entendible. Y lo hará, sin duda lo hará, lo está haciendo. Hoy en día, el que no tenga tantas prisas por sobrevivir a su propia existencia y pueda ver un poquito alrededor suyo, se verá la cantidad de mal que aflora por todas partes. En nombre de cualquier cosa, en nombre de cualquier Dios, en nombre de cualquier ideología, en nombre inclusive del hombre mismo. Pero es el mal el que aflora, es el daño, el dolor, la muerte. Obviamente, el mal que engendrará el hombre contra sí mismo será muy distinto entre unas latitudes y otras. No es lo mismo el sacrificio que pasarán sociedades que hoy en día viven en una antropofagia económica brutal, como por ejemplo en tantos países de América del Sur o Central, de Asia o de África, que en otras sociedades menos desiguales, pero que no por ser menos desiguales están exentas de ese flagelo de las economías antropófagas. Quiero hacer un inciso. Entiendo por economía o una sociedad antropófaga es todo aquel grupo de seres humanos que basan su desarrollo, su evolución en la lucha de unos contra otros, en la explotación de unos contra otros. No es una sociedad que esté enfocada en el desarrollo del ser como ser, sino es una competencia sobre todo por los medios económicos. Hago este inciso porque realmente estoy usando un concepto que muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y qué es una economía antropófaga? Pues es una economía que lo que se basa es en la lucha de unos hombres contra otros, en la opresión, en la esclavitud de unos hombres contra otros, en nombre de todo tipo de ideas. Pero al final es un intento de avasallar al otro ser humano en tu propio beneficio. No es una sociedad, no es una economía basada en el desarrollo pleno de todo ser humano. Perdón por el inciso, sigamos. El caso es que el mal, representado por los distintos estados y sus formas de gobierno, y no importa el color ideológico que muestren, intentarán seguir con el patrón de dominio y esclavitud imperante hasta hoy, e intensificarán sus métodos de represión ante la oposición de unos seres que están empezando a despertar y a ver con sus propios ojos
dónde está el daño. Verán con sus propios ojos que el mal no está en las conciencias humanas, sino en ese mundo de odios que se sembraron a través de 1001 ideologías políticas, religiosas o económicas, y en ese incesto que cometieron los seres humanos encargados de velar y entregar lo mejor de cada uno de ellos por el bien común, y que les alejó del resto de conciencias hermanas para su propio beneficio. Sí, el mal no luchará contra los hipnotizados por sus miedos, sino contra los despiertos a la luz, a su condición de ser y ser conciencia, o a punto de reencontrarse con ellas. Usará a los hipnotizados por todo tipo de ideologías para aumentar las tensiones y crear escenarios dantescos. Sembrarán de dolor y muerte una tierra agonizante. El maestro, como la mayor conciencia encarnada en este mundo, llegada de otros mundos, de otros reinos, viene a señalar los tiempos del exterminio del mal y el cómo poder salvar a los hijos de los hombres de ese flagelo. El maestro, siempre lo mantengo, viene a hablar a cada ser humano, a las conciencias humanas, no a las creencias, a las ideologías, no a las religiones, no al poder, viene a hablar a la intimidad de cada quien y decirles: señores, ustedes son amor, son capacidad creadora. El mal que se sembró en este mundo ya está a punto de ser exterminado. ¿Para qué? Para que puedan volver a nacer a otro reino, a otra forma de relacionarse, y lo harán. Y los tiempos están llegando. El mal, a su vez, ante ese fatídico destino que tiene en este mundo, en este planeta, en esta bella morada del Padre, intensificará todo lo que tenga a su mano para causar más dolor y para causar que muchas de esas conciencias individuales, pues, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, no pasen la prueba. Tengan que ir a sufrir, mejor dicho, tenga que ir a aprender, a seguir aprendiendo en otros predios. El maestro, con esa sentencia del mal, lo que está diciendo es al mal: no seguiréis engañando a los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres están llamados a ser rescatados de esas garras y poder desarrollarse en plenitud para lo que fueron creados. La señal de las señales. ¿Son estos tiempos de pandemias de la COVID-19 una señal de señales? ¿Hasta qué punto estamos viviendo el desarrollo del final de los tiempos? Lo repito, en este canal este humilde servidor no da, ni dará, ni insinuará siquiera fecha alguna sobre el regreso del Maestro. Como siempre les planteo, el regreso del Maestro comenzó con su misma resurrección. 2000 años pueden parecer muchos, pero no es nada a nivel cósmico, a nivel de evolución y creación. Es más, para el Maestro lo importante no es que crean o no en su regreso, ni siquiera que entren en los templos que se construyeron en su nombre, sino que puedan cumplir en sus vidas, a pesar de todo el mal que les toque vivir, aquellos dos simples mandamientos que encierran el mayor secreto del universo: ama a Dios sobre todo y al prójimo como a ti mismo. Desde esta perspectiva, podemos decir sin ninguna duda que estos tiempos de pandemia solo son eso mismo: tiempo. Tiempos que están dando al ser humano para que encuentre su verdadera esencia, encuentre el ser que es, y no ese cúmulo de creencias que le sembraron y solo han ocasionado dolor, sufrimiento y muerte a través de los milenios a los hijos de los hombres. Es hora de encontrar en las estrellas la respuesta a muchos de los miedos humanos, y la señal de señales, repito, no vendrá de un solo fenómeno en sí, sino en la posibilidad de ver y escuchar en tiempo real todo el cúmulo de fenómenos humanos y naturales que convergerán en esos días. Es la hora de Google, no de los púlpitos ni de las falsas doctrinas que, durante milenios,
impidieron el desarrollo de las conciencias humanas. No es hora de venganza alguna, sino de desterrar la venganza de la convivencia humana. Es hora de despertar a las estrellas y al amor que fue enviado de las estrellas, el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Es hora de ver y entender la naturaleza del Maestro en su esencia cósmica. Aunque puede ser machacón repetirlo, pero en estos tiempos de pandemia, realmente, bajo nuestro humilde ver, son tiempos que están dando a los seres humanos, a las conciencias individuales, no a las organizaciones políticas, a los estados. Ellos no van a arreglar nada, pero sí están dando tiempo a las conciencias individuales a encontrar realmente su camino, el camino hacia ellas mismas. Nuevos tiempos, ese renacer a otro mundo, a otra humanidad, estará preñada de espíritu, conocimiento, sí, conocimiento, que lo más cercano que podemos decir sería la ciencia, humanamente entendible, claro, y espíritu. Hoy en día creo que estaríamos muy de acuerdo que no estamos en sociedades que brillen por la espiritualidad. Religiones, cantidades. Fanatismo de todo tipo, cantidades. Gente que ha endiosado a cualquier idea, cantidad. Pero la espiritualidad, la que vino a sembrar el Maestro, a sembrar en el sentido de que el hombre despertase a esa espiritualidad que ese viaje hacia adentro, encuéntrate a ti mismo, porque tú tienes el reino de Dios dentro de ti. Tú eres fruto del conocimiento, y ese conocimiento que te creó está dentro de ti también. ¿Para qué? Para crear igualmente realidades. Si nos dejasen, es decir, si a las conciencias les das el poder creador, les permite desarrollarse, obviamente crearíamos infinidad de realidades para experimentarlas. Siempre lo digo, el ser humano, ninguna conciencia se creó para experimentar el mal, el sufrimiento. Eso es un daño colateral, mira que está en boga el término, de esa misma libertad y esencia que somos. Estos tiempos de pandemia, sin duda alguna, bajo nuestro humilde ver, simple y llanamente son tiempos que están dando al hombre para que realmente encuentren su lugar ante estos fenómenos que van a acrecentarse. Ojo, que nadie se llame a engaño. El siglo XX ha sido uno de los siglos más violentos. La señal de señales hay que tenerlo bien claro, es la intensificación del mal. El ejemplo, y soy reiterativo, pero que es también vital comprenderlo, lo estamos viviendo con esta pandemia. ¿Realmente creen que hay una preocupación real de los diversos estados para solucionar un problema? No se están preocupando a nivel de estructuras de poder de encontrar una fórmula para un despertar humano. No, están hablando, sí, por ejemplo, de un gran reinicio. Pero ¿un reinicio para qué? ¿Para seguir en más de lo mismo, maquillándolo con nuevas propuestas? Al Maestro no se le puede engañar, al reino del Maestro no se le puede engañar, por más que quieran. El reino del Maestro sabe que el ser humano por sí mismo, tal y como se organizó, es incapaz de vencer al mal. Ese alejamiento hacia el otro, esa indiferencia hacia el otro, hacia las demás conciencias y hacia las demás formas de vida. Lo vemos por todos los lados. Por eso es vital comprender que estos tiempos son tiempos para el individuo, para la conciencia, para la intimidad. Cada cual en su realidad, porque somos 7.000 y pico millones de realidades distintas. No hay caminos únicos, cada quien tiene su propio camino para encontrar al Padre, para encontrarse a sí mismo en medio de este majestuoso universo. Pero no se dejen engañar. No es el mundo de las creencias, no es el mundo de las ideologías, es el mundo del amor y del perdón y de ayudar al otro. ¿Cómo esperar el fin de los tiempos? En el final de los tiempos habrá más de 8.000 millones de almas en esta morada del Padre y menos de 10.000 millones.
todo tipo de culturas, lenguas, economías, gobiernos, etc., solo servirán para intensificar más la confusión. Al no haber un denominador común en sus valores, pues descansan en sus creencias particulares, en sus tradiciones, no habrá forma de que las estructuras de poder encuentren un interés común que enfrente los nuevos tiempos. Para Mas Inri, cada persona, cada ser humano es único en su realidad y en su forma de procesar, interpretar y vivir la realidad, la suya y la de los demás. Mas Jesús dejó también sugerencias para los que puedan oír más allá del ruido de doctrinas que han tergiversado su esencia, naturaleza y mensaje. Jesús, cuando en más de una ocasión hablaba a sus discípulos de su regreso y le decía que en aquellos tiempos por venir el mal será tal que el miedo se podrá palpar a flor de piel, les aconsejaba tres cosas. Dos muy relacionadas con el cómo esperar en el mundo material. Y una, la más importante bajo nuestro humilde ver, cómo preparar el espíritu y la mente para estos tiempos. Veamos. En estos tiempos de tantas presas, de tantas divisiones, donde el mundo ideológico, tanto político, religioso, económico, aflora, está en cada poro, encienden en las conciencias humanas todo tipo de malestar y de odios. Eso se intensificará. No esperen que ningún Estado, ninguna estructura venga a dar una solución general a la humanidad. No parte de ellos. No parte de ellos. Las verdades humanas todas están preñadas de prejuicios, creencias y de insanas formas de relacionarse las conciencias. El maestro, cuando viene a plantar una verdad, viene a plantar una verdad que viene del reino del Padre, una verdad que ya se ha superado, que ya ha encontrado las formas no solamente de llegar al Padre, de comprender humanamente lo que se entiende como Dios, sino que ha encontrado la fórmula para poder vivir, convivir y desarrollar la conciencia que son. Obviamente que aquí nadie se llama engaño. Los seres humanos, las conciencias humanas, los hijos de los hombres no son los únicos malos en este universo. Eso sería ridículo. El mal es algo que aflora, ¿no? Esa lucha entre el bien y el mal que se plasma en tantas culturas, no es un invento antropológico. Es algo que ya está patente desde los mismos inicios de cualquiera de las humanidades que han habido, que esta no es la única. Veamos. El que esté en Judea, decía el maestro, y por ella hacía referencia a las ciudades, que huya a los montes. Creo que está muy clara la referencia, incluso hoy en día está más patente su consejo. En una crisis global, donde todos tendrán que preocuparse por sí mismos al cruzar el punto de no retorno, las ciudades serán un hervidero de todo tipo de conductas insanas. Cuantos más numerosas, peor. El mal intentará encender el odio en cada esquina, en cada edificio e incluso dentro del hogar mismo de muchas familias. No es algo que se pueda evitar, pero sí es algo que, estando preparado, podrás enfrentar de distinta manera y tomar las decisiones oportunas. Aquí está reflejada la primera forma de cómo esperar esos tiempos. No todo el mundo podrá hacerlo, pero lo ideal es esperarlo fuera de cualquier ciudad. Pero aparte que es obvio, o sea, esto es algo de sentido común hoy en día. En boca del maestro hace 2000 años, pues hombre, las ciudades tampoco eran unas megaciudades, no, aunque las había grandes. Pero creo que está claro, o sea, hoy en día si se cierran los suministros a las ciudades, pues el caos es total en un número de horas, de días.
Más si le sumamos que el caos es global, que no es algo propio, ¿no? No es que si cae o hay un terremoto en una ciudad y todo el mundo se vuelca a ayudar, no. Si la crisis es global, obviamente la gente que esté atrapada en ciudades numerosas, pues verá aflorar pues ese mal por doquier, ¿no? No creo que haya que enumerar lo que el hombre es capaz de hacer en una situación de miedo absoluto, en una situación desesperada totalmente, donde está, como quien dice, como lo que se dice humanamente, fuera de sí, ¿no? Entonces, la primera recomendación, sugerencia del maestro es el campo, la naturaleza. Además, es una forma de vida maravillosa para los que tienen la oportunidad de alcanzarla. La otra sugerencia venía a decir: si estás en la azotea, no bajes, no te muevas. La salida no está en moverse a lo loco, sino en aguardar el momento del rescate, por decirlo de un modo humanamente entendible. La tendencia será a correr, más si estás en las ciudades grandes, pero no es la manera, no es la forma de esperar los tiempos críticos, tal y como lo aconseja el propio maestro. No es hora de estar huyendo, es hora del reencuentro contigo mismo, y espera. Esos tiempos pasan. Esto no es una extinción, esto es un renacer. El maestro viene con conciencias cósmicas que ayudarán a los hijos de los hombres en ese rescate. No lo duden. Y tienen todo el derecho a dudarlo, obviamente, pero bajo nuestro humilde ver es algo que está patente. La tercera manera, de un orden espiritual más que material, radica en la preparación de la mente. Cultiva tu interior, tu espíritu, no tus creencias. Siembra amor en cada día de tu vida, en cada cosa que hagas, por simple que sea. Ayuda a todos, incluso más si cabe a quienes no esperan nada de ti, o incluso a aquellos que pueden considerarte como un enemigo, o, peor aún, muestran su indiferencia hacia ti. Este camino es el correcto para esperar los otros dos. Entiendan bien, no se está diciendo qué deben hacer en concreto, pues no es menester de este humilde mensajero, ni es posible tampoco, pues cada quien es su propia brújula para encontrar el tesoro que tiene en sí mismo. Hay dos formas de enfrentar tanto el caos humano como ese caos divino, ¿no? Los fenómenos que se puedan vivir. Una es con miedo absoluto, y ese miedo podrá aflorar y podrá emerger en 1000 manifestaciones distintas, pero ninguna positiva, porque del miedo no puede salir nada, absolutamente nada positivo. La otra manera es esperarlo con la esperanza, con el amor, con lo que eres realmente, pero eso lo tiene que descubrir cada quien en sí mismo. Hay gente que preferirá morir matando, y hay gente que preferirá morir salvando a otro. Acuérdense que la muerte es un espejismo, ¿no? Pero así todo. A lo que me refiero es que hay dos formas de encarar estos tiempos. Uno es sacando lo peor de ti, lo peor de esa naturaleza de creencias que te han sembrado, de miedos que te impiden reconocerte como la conciencia que eres, como esa capacidad creadora que tienes. Y la otra forma es justamente todo lo contrario, sacar de ti lo mejor que tienes, ese amor que nos creó y que somos, por más que se empeñen 1.000.000 de creencias en decir lo contrario. Dependerá de cada uno, porque todos tenemos rutas distintas, caminos distintos, para encontrarnos a nosotros mismos, para encontrar a las demás conciencias dentro de nosotros mismos. Y en estos tiempos, pues serán muy buenos tiempos para hacer emerger de uno realmente la conciencia que es, y no ese mundo de creencias. El maestro no espera grandes cambios en el comportamiento humano desde su primera venida hasta su regreso.
Pero lo que es imposible para el conjunto como un todo, es posible para quien esté abierto a encontrar a Jesús en estos finales de los tiempos. Y para encontrar a Jesús, nada como encontrar al hermano en aquella mirada indiferente o enemiga, pues con tu ejemplo estarás ayudando a encontrar la forma de esperar su final del tiempo. Siempre lo he dicho, lo mantenemos, el maestro no es que desee todo esto que va a pasar, el maestro conoce, sabe lo que va a pasar. El maestro sabe que el problema, la salida del mal humano, pasa por un cambio drástico, por una vuelta, un renacer a otros tiempos donde el mal realmente se haya excluido. ¿Se puede? Obviamente. La gente más pesimista pensará que no, bueno, que el mal está ahí con natural al ser humano. Eso es una falacia, eso es una mentira. El mal se siembra, porque parte de esa capacidad de libertad que tienes. Pero una persona, cuando es cultivada en su esencia, en su conciencia, en su libertad, puede hacer el daño. Y ahí tenemos de dónde nació el mal, pero es mucho más fácil de controlar. El problema es cuando el mal se clona, lo agarras, lo heredas, lo admites y no sabes ni siquiera por dónde van los tiros. Es que crees, confundes, te hacen decir que eso es el bien. Resumiendo un poco el programa de hoy, ¿qué esperar en estos finales de los tiempos y cómo esperarlos? Puedes esperar una intensificación del daño, del sufrimiento, del mal. Creo que lo vivimos hoy en día y que es patente. Gracias a esta tecnología, al salto tecnológico, nos podemos dar cuenta de todo lo que existe. Otra cosa muy distinta es que los mismos ritmos, las velocidades que conlleva estar sobreviviendo a este tipo de sociedades, pues muchas veces no tienen ni tiempo para mirar al lado. Y si tienes tiempo para mirar al lado y ves una barbarie, vuelves a quitar la vista porque no tienes tiempo para sobrevivir tú. De eso se trata el juego del mal. De ahí que bajo nuestro humilde criterio decimos que esta pandemia de la COVID-19 son tiempos a pesar y en contra de lo que las estructuras del mal hubiesen querido. No se está parando el mundo porque las grandes estructuras se hayan puesto de acuerdo en que hay que pararlo para solucionar un problema. Nada que ver. Simplemente tienen muchísimo miedo, como cualquier mortal, porque saben que se están enfrentando a lo desconocido. Pero la razón última, bajo nuestros humildes criterios, sin intentar imponer nada, lo que están dando es tiempo. Pero no tiempo a que se organicen ellos, esas estructuras, que lo harán, para ver cómo pueden intensificar el mal, aunque lo maquillen como lo maquillen, sino para que cada ser humano, en su intimidad, pueda rescatar en sí mismo la esencia de la conciencia que es. El amor con el que fue creado, el amor con el que está hecho y el amor que tiene dentro de sí y que puede aflorar si es su deseo. Si no se deja dominar por los miedos y por las tergiversaciones de tanta ideología política, económica, religiosa que ha imperado en esta última humanidad. Por otro lado, no se trata de impregnarse de miedo y decir, bueno, es que no sé qué voy a hacer y salir corriendo a hacer cualquier cosa. No. Estos tiempos tienen que llegar y van a llegar. Están llegando. Durante la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes de los campos de exterminio nazi o los sobrevivientes de los campos de exterminio soviéticos, para ellos ese era el infierno, para ellos ese era su apocalipsis particular. Apocalipsis en esa concepción, en ese estilo, han habido a lo largo de la historia y en este último siglo, como dije antes, más se ha apreciado. Pero a los tiempos que nos referimos con el final de los tiempos, es justamente a ese punto de no retorno, a esa segunda venida del Maestro, que para muchos obviamente niegan, no la entienden, no la comprenden,
o simple y llanamente lo encuentran absurdo. Bajo nuestro humilde ver, es la esencia de este canal, es lo que anunciamos. Es a ese final de los finales, es a ese regreso al que nos referimos. Y acuérdense, o sea, tras esos momentos hay un gran renacer, hay un gran reseteo, por decirlo de alguna manera humanamente entendible para las nuevas generaciones. Además de esperar una intensificación del mal, pues también hay un trabajo interno que es el que realmente nos puede aliviar de esos otros fenómenos que acontecerán y que entenderemos cuando se estén desarrollando. Las almas que están preparadas para ello sabrán exactamente cuáles son esos momentos. Por hoy me despido, espero que de alguna u otra manera haya podido profundizar, aclarar un poco más sobre todo este concepto de finales de los tiempos según el maestro de maestros, y si pudo haber servido a alguien a aclarar algún tipo de duda o aliviar algún tipo de dolor, pues este ser se sentirá muy gratificado. Vuelvo y repito, en este canal no intentamos imponer ninguna verdad, ni muchísimo menos. La única verdad que respaldamos es la verdad que vino hace más de 2000 años a este mundo a enseñar a los hijos de los hombres cuál era el camino a la casa del Padre. El maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Humanamente, este ser no tiene que enseñar ningún tipo de verdad. Simple y llanamente lo que hago es anunciar unos tiempos. En el próximo programa tengo la intención de profundizar en el credo del maestro. ¿En qué cree Jesús? Creo que es necesario para continuar, como ya vengo desde hace algunos programas, intentar profundizar más cerca de esa figura del Jesús enviado del Padre, el del Jesús enviado de otro reino, y no de una entelequia, de un Jesús abstracto, convertido en Dios, y que ha sido tergiversado y manipulado, y que tanto daño ha hecho a lo largo de la historia, no él, obviamente, sino lo que se hizo en nombre de él, ¿no? Y que en estos finales de los tiempos, como siempre digo, las mentiras de la historia saldrán a la luz, y la verdad realmente emergerá. No son tiempos para seguir con los engaños, son tiempos realmente para entrar en otro nuevo mundo, en un renacer a las estrellas y a la conciencia que es el hombre dentro de este mundo, de este cosmos infinito y maravilloso que apenas están empezando a descubrir los seres humanos hoy en día. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una muy y feliz semana y hasta muy pronto. Muchísimas gracias.